consulté si esta palabra le parecía apropiada. Me dijo sí, porque nosotros años antes cuando tratamos... La entrevista, ¿no? Nosotros consideramos de que la entrevista en el documental adquiere su importancia porque es un recurso que nos permite acceder, en algunos casos, de boca de los protagonistas. Por ejemplo, si hablamos de algún tipo de lucha específica y queremos llegar a quienes fueron los protagonistas de esas luchas, o de alguna historia en particular a la que queremos acceder, entonces podemos ir en búsqueda de esos personajes clave. Habíamos hablado que la entrevista tiene como distintos pasos, en la previa, durante el desarrollo y en términos posteriores, si se quiere, ¿no? Por un lado, lo que tenemos que tener previamente a la hora de pensar una entrevista, que lo vimos en clase, tenía que ver con esto de si queremos hacerle la entrevista a un músico específico, lo interesante es primero investigar sobre ese personaje que nos parece relevante, tratar de leer todo el material que exista sobre el personaje o la mayor cantidad posible, leer entrevistas, acercarnos a su obra, ver si hay algún tipo de biografía realizada sobre el mismo y de esta manera tener una idea cabal y multidimensional del personaje para cuando vayamos a contactarlo y hacer una entrevista, obtengamos una información que consideremos relevante y novedosa, no solamente la que ya existe, sino que podamos indagar sobre ciertos aspectos que nos parecen, en los que no se ha profundizado, que nos parecen relevantes a nosotros. Por lo tanto, la investigación previa a la hora de hacer una entrevista es muy interesante, digamos, ¿no? Pensemos de que si consideramos que esa persona es relevante para nuestro relato audiovisual y va a nutrir de información, tenemos que saber específicamente qué queremos que ese personaje nos aporte. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que tratar de investigar sobre el personaje. Después podemos hacer una entrevista previa a la entrevista, por ejemplo, del registro audiovisual, en la que le vayamos planteando algunas cuestiones que tienen que ver, por lo menos es lo que desde la experiencia siempre ha servido, le vayamos a plantear qué es lo que nosotros estamos buscando, porque muchas veces si uno hace un abordaje sin informar o sin avisar de lo que va a preguntar, las respuestas pueden ser evasivas o uno puede no recordar en ese momento y exige un ejercicio reflexivo sobre lo que y de memoria sobre lo que estamos preguntando, ¿no? Por supuesto que no me estoy refiriendo si vamos a hacerle una entrevista a un personaje, qué sé yo, a un genocida o a un personaje nefasto, que adelantarle las preguntas sería contraproducente porque por ahí es darle la posibilidad de que se escape o que directamente no quiera acceder a la entrevista, ¿no? Estoy hablando de ciertas investigaciones que nos parecen relevantes, que pueden aportar a la riqueza del momento, facilitarle algún tipo de pregunta. Después, digamos, en paralelo tenemos que tener un equipo de producción que tenga en cuenta ciertas características a la hora de pensar y de tener en cuenta a la hora de la misma, porque primero tiene que ver con cuestiones operativas, ¿no? Si le decimos a una persona que vamos a hacer una entrevista a las 3 de la tarde, bueno, tenemos que estar a las 3 de la tarde, no caer a las 4:15, digamos, ¿no? Porque eso también genera tensiones entre la persona que vamos a entrevistar y el equipo de realización. Entonces, tener en cuenta y el respeto hacia el otro es como fundamental. Por otro lado, tener los elementos adecuados en condiciones. O sea, si llevamos una filmadora, que la filmadora tenga batería, que tenga memoria suficiente como para registrar el audiovisual, previamente tener en cuenta la locación en la que vamos a filmar, porque si tenemos una locación que está cerca, no sé, de una parada de colectivos, por ejemplo, va a haber mucho ruido, va a ser difícil el registro sonoro. Si nos proponen una ventana en contraluz, va a ser perjudicial para el registro audiovisual, por lo tanto tenemos que tener también un control sobre la locación nosotros a la hora de pensar
en hacer la entrevista. Bueno, tener en cuenta distintos elementos que tienen que ver con las cuestiones prácticas y operativas de la entrevista, aparte del proceso que también tiene que ser muy riguroso y profundo, ¿no? Después, durante la entrevista, hay como distintos tips, si se quiere, distintas formas de realizar la misma, que tienen que ver primero con hacer contacto visual, ¿no? Es una cuestión de respeto, que si estoy entrevistando a alguien, lo mira a los ojos, pueda ir acompañando el relato, asintiendo o opinando, llegado el caso, o redireccionando la entrevista si vemos que se va por las ramas, ¿no? O sea, es una falta de respeto que si la persona que está al frente mío me está hablando, yo estoy mirando otra cosa o estoy mirando los mensajes del celular. Eso, digamos, no puede suceder, ¿no? Tener en cuenta de que si vamos a hacer una entrevista y le vamos a dedicar ese tiempo al personaje, apagar nuestros celulares, ser respetuosos con la persona que estamos entrevistando, mirarlo a los ojos, ¿no? Ese tipo de cuestiones son como básicas y sencillas, pero no por eso menos importantes, ¿no? Y después saber de que parte del material que vamos a obtener va a ser descartado, digamos, ¿no? Eso es casi con seguridad, salvo que sea en vivo la entrevista, que en ese caso, digamos, nada, tenemos que tener como un depurado cuestionario para mantener la atención de los espectadores, ¿no? Y de las audiencias a partir de nuestra entrevista, pero no podemos incidir en la respuesta. O sea, lo que va sucediendo en vivo, eso no se puede modificar. Pero en el caso de que uno quiera hacer un trabajo documental y exige una parte de investigación y después de montaje, lo que sucede es que sabemos de que mucho de la información que nos brinda el personaje no va a quedar en el documental, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, no sé, nosotros para hacer un documental sobre madres y familiares de detenidos desaparecidos en la provincia de Jujuy, registramos alrededor de 30 horas de material para que quede poco más de 70 minutos en el documental, ¿no? Entonces uno tiene una idea de que, más allá de que el material que uno registra, todo el material es considerado muy valioso, a la hora del relato audiovisual existe una construcción narrativa que exige que eso se vaya depurando y que parte de los materiales queden afuera. Eso también es central, ¿no? para tener en cuenta. O sea, eso tenemos que saberlo. Y otro tema, en función de esto, digamos, de saber que va a quedar material afuera, tenemos que tener en cuenta de que nosotros hay información que consideramos muy relevante, que sí o sí queremos que el personaje nos responda. Entonces, en ese sentido, no tenemos que dejar para el final ese tipo de preguntas a las que queremos llegar, porque si no lo que sucede también es que vamos de cuestiones muy generales y digamos, información complementaria, no central, al principio, y por ahí, llegado el caso, después el personaje se cansa o está aburrido o ya no quiere indagar sobre ciertas cuestiones y esa información que consideramos relevante no la pudimos abordar. Por lo tanto, tiene que haber un núcleo de preguntas que consideremos centrales y muy importantes, que sí o sí las toquemos en la entrevista y que no esperemos al final para hacer esas preguntas, ¿no? Que si bien por ahí uno no puede entrar, digamos, apenas inicia la entrevista a cuestiones muy potentes y centrales, sí al tiempo que considere relativamente cercano, plantee esas cuestiones como centrales para indagar a los personajes, no esperar al final para ir en búsqueda de esa información, porque por ahí puede llegar el caso de que no sean respondidas, ¿no? Estas son como pequeños aportes que estuvimos charlando también en clases y que nos parece centrales a la hora de pensar las entrevistas en el documental. O sea, la entrevista es uno de los recursos que ya planteamos, ¿no? A la hora de pensar en el relato audiovisual. O sea,
la entrevista es uno, pero podemos tener multiplicidad de recursos que van desde la voz en off hasta la inclusión de material de archivo, en fin, hay multiplicidades de cuestiones, pero en este caso, en este micro, la idea era trabajar sobre la entrevista.